días, soy Miguel Villarmea, monitor de Centros Cívicos de A Coruña, y hoy vamos a hacer una clase de gimnasia de mantenimiento básica. Siempre, antes de comenzar cada clase, lo que vamos a hacer es un pequeño calentamiento. Tenemos dos calentamientos subidos con anterioridad, uno en la primera parte de la primera sesión y otro en la primera parte de la tercera. Podemos hacer cualquiera de los dos calentamientos y luego ya ponernos a trabajar. Hoy lo que vamos a hacer va a ser una clase analítica. En ella lo que haremos será ejercicios simples que de por sí no tienen una carga muy fuerte, pero que a base de repeticiones van a hacer que se convierta en un trabajo un poquito de fuerza, ¿vale? Es muy suave, pero cansa. Simplemente es eso. Vamos a hacerlo sin nada de material. Hoy el material somos nosotros mismos. Entonces vamos a empezar de abajo arriba. Empezaremos por los gemelos. Para trabajar de forma analítica los gemelos, lo que haremos será, estando con las piernas separadas, nos vamos a colocar 30 veces de puntillas. Para colocarnos de puntillas vamos a utilizar la siguiente técnica, ¿vale? Vamos a colocarnos de puntillas, cuento 1, 2, 3 y bajo, ¿vale? Y eso lo haremos 30 veces. Vamos allá. De puntillas, 1, 2, 3, abajo. Arriba, 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 1, 2, 3, abajo. Llevamos 10, arriba, 1, 2, 3, abajo. 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 Nos quedan 10. Arriba, 1, 2, 3, abajo. 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 5 últimas, arriba, 1, 2, 3, abajo. Arriba, 1, 2, 3, abajo. Arriba, 1, 2, 3, abajo. Arriba, 1, 2, 3, abajo y arriba, 1, 2, 3, abajo. Soltamos. Me imagino que a estas alturas ya notaremos los gemelos calentitos. Este era el que es así un poquito más tedioso, más largo así por las repeticiones y todo eso. A partir de ahora van a ser un poquito más rápidos los movimientos, ¿vale? Lo que haremos ahora es lo siguiente. De puntillas vamos a colocarnos 30 veces, pero ahora arriba y abajo como si fuésemos un resorte, ¿vale? Vamos a ir de la siguiente forma. Fijaros en mis tobillos, vamos a ir así, rápido, ¿vale? Y vamos a hacerlo 30 veces. ¿Estamos listos? Manos en la cintura, vamos allá, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Perfecto. Soltamos piernas y vamos ahora con el siguiente. Durante un minuto
vamos a aguantarnos de pie arriba en puntillas, ¿vale? Vamos a colocarnos con piernas un poco separadas y nos colocaremos de puntillas y aguantamos durante un minutito. Si alguno o alguna tiene poco equilibrio, puede colocarse cerca de una pared y utilizar un poco a lo mejor el codo para ayudarse. Recordad que no es apoyarme para aguantarme ahí, sino que es rozar un poquito para tener una referencia. Manos en la cintura y nos ponemos arriba, venga. Aguantamos ahí arriba durante un minutito. Utilizar siempre algún punto de referencia, ¿vale? Algo que os sirva, que no se mueva, para ayudaros a equilibraros. Y mantener bien arriba los talones como si llevásemos un tacón de aguja. Venga, bien arriba. Aguantamos ahí, vamos muy bien, no queda nada. Abajo. Soltamos piernas, me imagino que ahora mismo tendremos los gemelos calentitos, si queréis podéis moveros un poquito, caminar un poquito, para soltarlos. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar de rodillas para abajo, ya está el trabajo hecho por hoy, ¿vale? Los gemelos ya están trabajos de sobra, subimos y vamos a los muslos. Bien, lo que vamos a hacer con los muslos, ¿vale? Con los cuádriceps y con los isquios es el siguiente trabajo. Abriremos las piernas un poquito más que la distancia de la cadera. Mantendremos las manos a la altura de la cintura y vamos a bajar y a subir sentadillas. Lo más importante, nuestra espalda. Yo no puedo bajar de cualquier forma, no puedo. Ni bajar torciéndome, ¿vale? Ni bajar llevando las rodillas hacia afuera o hacia adentro, ¿vale? Yo no puedo llevar ni las rodillas hacia adentro ni las rodillas hacia afuera. Tengo que procurar llevarlas hacia adelante, ¿vale? Que vayan rectas adelante. A la hora de bajar, cada uno va a bajar lo que buenamente pueda, pero siempre tenemos que intentar no bajar la cadera, los glúteos, más que nuestras rodillas, ¿vale? Si yo hago una sentadilla profunda, que sería bajar más, aquí, a la hora de subir, los tendones rotulianos, los tendones de la rodilla van a sufrir bastante. Entonces, con mesura, con cabeza, bajo y subo, ¿vale? Pues vamos a hacerlo 30 veces. ¿Estamos? Vamos allá, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto, soltamos un poquito piernas. Vamos con el siguiente. En el siguiente lo que vamos a hacer serían sentadillas a una pierna. Lo más importante aquí es que cada uno sabe cómo tiene las piernas, ¿vale? Yo sé si tengo una rodilla, pues con desgaste, o que me duele, o lo que sea. Entonces sé si puedo o no puedo hacer una sentadilla a una pierna, ¿vale? Sería desde aquí, bajar, subir. Si yo tengo problemas de rodilla, lo que hago es sigo haciéndolas con las dos juntas y no bajando mucho, ¿vale? Si puedo con una sola, tenemos dos opciones. O tomo como referencia la pared, recordamos, no nos apoyamos dejando ahí peso, ¿vale? Sería simplemente tomar como referencia, tocar un poquito para equilibrarnos. Si puedo bien, lo hago sin agarrarme, pero intentando bajar rectos, igual que antes, e intentar cuando bajéis que no sea torciéndonos, ¿vale? 15 con una pierna, 15 con la otra. Manos en la cintura y vamos allá, venga.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Vamos ahora con la otra pierna. Levantamos por detrás la otra y vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, soltamos piernas. Ya empezarán los muslos poco a poco a estar algo cansados, normal. Y vamos con el siguiente ejercicio. Lo que vamos a hacer es, con las piernas abiertas ya un poco más exagerado, las manos en la cintura, y lo que haremos será bajar o subir siguiendo el ritmo que os voy marcando yo, ¿vale? Vamos a ir a poquitos, pero siempre intentar fijaros en mí para tomarme un poco como referencia, ¿vale? Si os digo que bajemos un poco, no es bajar así. Sería bajar muy poquito, ¿vale? Como si fuésemos bajando poco a poco, una presión de estas de manivela, por ejemplo. Muy bien, vamos allá. Entonces, abrimos de forma un poco exagerada. Bajamos un poco. Otro poco. Otro poco. Aquí sí que vamos a ir abriendo lentamente hacia afuera, ¿vale? Otro poco para equilibrarnos y para que trabaje también un poco toda la zona de los isquios bien. Otro poco. Aguantamos ahí. Bajamos otro poco. Bajamos otro poco. Subimos un poco. Un poco más. Espalda bien recta, ¿eh? Otro poco más. Otro poco. Otro poco. Bajo otro poco. Otro poco, aguantamos ahí. Subimos despacito. Soltamos piernas. Muy bien, vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a ir elevando las rodillas bien arriba, ¿vale? Intentar subirlas más altas que vuestra propia cadera. Podéis colocar una mano en la pared. Esta vez sí podéis apoyaros en la pared y o vamos de frente, ¿vale? O vamos hacia la pared, eso como queramos, pero intentar subir las rodillas un poco más que las caderas. Vamos allá, venga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Soltamos piernas. Muy bien, ahora de cintura para abajo. Ya está, ¿vale? Ya hemos trabajado todo. Y ahora vamos a seguir subiendo. Vamos con la zona abdominal lumbar. Lo que haremos será con piernas abiertas, ¿vale? Así de forma un poco exagerada. Vamos a ir a un lateral y al otro. Las manos van a ir por la pierna, pero es muy importante una cosa.
nuestras manos no se apoyan en la pierna, ¿vale? Yo no voy aquí apretando y apoyándome, no. Simplemente van rozando, van a ir a un lado, al otro. Y vamos tocando una rodilla, la otra. Vamos allá. Este de momento es fácil y luego lo vamos a complicar un poquito más. Perfecto, juntamos las piernas y ahora sin tocar vamos a un lado, al otro. Vamos a intentar que nuestra cadera no se vaya mucho para los lados. Es normal que algo se vaya para equilibrarnos, ¿vale? Si queréis abrís un poquito de nada las piernas, pero es importante que intentemos que sea que de cintura para abajo es como si estuviésemos escayolados y anclados al suelo. Y voy a un lado, al otro. A un lado, al otro. Perfecto, vamos ahora a ir adelante y atrás, ¿vale? Entonces, me voy a colocar lateralmente para que lo veamos bien. Vamos a tener las piernas ligeramente un poco más abiertas que la distancia de la cadera y vamos a ir con las manos en la cintura, bien abajo, despacio, no tengo ninguna prisa, ¿eh? Y vuelvo despacio. Bajo y vuelvo despacio, para que trabaje bien la zona del cinturón abdominal lumbar. Lo hacemos 15 veces. Venga, manos en la cintura, abajo, subo, una, abajo, subo, dos, abajo, subo, 3, abajo, subo, 4, abajo, subo, 5, abajo, subo, 6, abajo, subo, 7, abajo, subo, 8, abajo, subo, 9, abajo, subo, 10, abajo, subo, 11, abajo, subo, 12, abajo, subo, 13, abajo, subo, 14, y abajo, subo, 15. Muy bien. De momento paramos aquí con los ejercicios, continuamos en el siguiente vídeo con ese trabajo analítico. Hasta ahora.